Bienvenidos una vez más a En Llamas Podcast. Estamos con Alejandro Pérez Benavides, mejor conocido como Alex Pérez. ¿Cómo estás, Fabi? Yo muy bien, yo encantado de que estés aquí. No, gracias por la invitación, realmente. Nervioso, no sé qué me vas a preguntar. Bueno, la gente que se pone nervioso luego suele pegarle mucho a la mesa, eso nomás sería el tip que te diría que no hicieras. No lo hago porque aquí están los micrófonos. Sí, porque suena el micrófono, pero fuera de ahí, no, te lo decía antes de entrar al aire, lo que me interesa más es conocerte un poquito más a fondo, la persona y su filosofía de vida, junto con las tantas cosas que haces profesionalmente y que te has preparado, como que es algo muy... O sea, tú me pareciera como si tuvieras muy claro que dejar de estudiar no es... No, no es opción, o más bien no siempre estás buscando lo que sigue. Sí, pues hablábamos de eso, ¿verdad? Terminando la segunda y empezando la tercera maestría. Tercera maestría. ¿Cuáles fueron las tres primeras? Mira, ¿Las tres? Yo estudié licenciado en filosofía. Ajá. Esa es la carrera. Eso es de lo que te graduaste. Me gradué. ¿En dónde? Estudié 5 años en el seminario. En el seminario. 5 años de Monterrey. En el seminario Monterrey. Ajá. Iba para Curita. Ajá. Luego decidí que ese no era mi camino. Ajá. Y me fui a Guadalajara porque en ese entonces los estudios eclesiásticos no tenían validez oficial. Entonces okay. Me fui a Guadalajara, revalido los estudios y termino la licenciatura en filosofía. Cuando regreso, entro a trabajar en la Universidad de Monterrey y allí estudié una maestría en educación con especialidad en desarrollo cognitivo. Vendría siendo como la mamá de la neurociencia. Okay. O sea, lo que ahorita estudian en neurociencias es lo que estudiábamos entonces en desarrollo cognitivo. Bueno, pero ha habido muchos avances. Sí, ahora, afortunadamente. ¿no? Actualmente. Y entonces esa fue la primera maestría. Después estudié la maestría en desarrollo humano en la Ibero, que es en donde actualmente doy clase. Y estoy haciendo la especialidad en logoterapia con la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia de la Ciudad de México. Entonces... vámonos por partes, porque creo que todo es importante. Dijiste que habías estudiado filosofía en el seminario. Sí. ¿Cómo es el llamado a irte al seminario? ¿Te veías así de chico? ¿O cómo no. fue? ¿Qué pensabas de chavito que ibas a estudiar? De niño yo siempre quise ser arquitecto. Okay. Y estudié, bueno, estudié en un colegio católico, ¿verdad? Okay. En el Regio, con los lasallistas. Uh-huh. Y en una, ya ves, no sé si tú estuviste en escuela católica también. No, yo estuve así de numerito, como de dicen. numerito, ¿no? Bien, bueno, pues normalmente vienen los religiosos y preguntaban, ¿no? ¿Y qué quieren ser de grandes, verdad? Primero te contaban su historia y entonces era así como que, wow, el hermano lasallista, wow. Y entonces decían, a ver, apúntenme en un papelito su nombre y qué quieren ser de grandes. Y los 3 cosas que te gustaría ser de grandes. Entonces, pues te contaban una historia súper guau en cuarto, quinto de primaria y yo puse en el número 3, primero pues puse astronauta, ¿verdad? Ingeniero y luego pues, hermano lasallista. No. De ahí no te soltaron, sí. Ya no te sueltan porque ya te traen. Pero los lasallistas, igual que muchos otros religiosos, pues te tenías que ir a vivir fuera de Monterrey. Y yo me sentí así como que no, yo no me quiero ir fuera de Monterrey, claro que no. Estuve ahí primaria, secundaria, preparatoria y siempre me iban diciendo, oye, ¿te quieres venir con los lasallistas? No, yo no. Luego entré a los grupos en la iglesia, estuve de joven ahí en la iglesia y fue donde más me metí con el tema de la religión y convivir con los sacerdotes y entonces fue donde me sentí más llamado. Uh-huh. Luego viví en California 1 año y estuve allá mucho en contacto con una comunidad de frailes franciscanos con quien me sentí muy, muy acogido por ellos. Y cuando regresé a Monterrey, ahí fue uno de mis quiebres más grandes de mi vida. Porque regreso cerca de los 18 años y uno de mis amigos más cercanos, de los de la bolita,
pues acababa de tener 2 o 3 días antes de que yo llegara un accidente en carro y estaba en coma. Entonces eso me sacudió mucho, me sacude, yo regreso y pues veo a mis amigos y todos conmocionados. Entonces me acerco, o sea, era pues ir al hospital, estar ahí con él y él pues ya no despertó, murió, terminó muriendo. ¿De la misma edad que tú? Fede era 1 año o 2 años más grande que yo, Fede Vázquez. Y eso me marcó mucho, o sea, me pegó como que, caray, o sea, ¿por qué es tan dura la vida, verdad? O sea, el sentido de la vida. Sí, o sea, yo, ¿qué pez con esto? Ajá. Desde entonces empecé a preguntármelo. Pasaron un par de cosas, yo traía novia ahí, cortó con mi novia, entró a estudiar a la carrera, entré a estudiar arquitectura y yo no me gusta, no me hallo, no me encuentro, no sabía nada. Yo me cuenta que yo me despertaba y yo no sabía en dónde estaba, yo no reconocía mi casa, yo andaba bien perdido. Y pues había tenido la inquietud, eso sí, dije, si no lo pruebo nunca voy a saber si yo puedo ser sacerdote o no, ¿verdad? Y entonces decidí entrar al seminario aquí en San Pedro y entré. Dije, bueno, si sean las cosas quiere decir que sí es por aquí mi camino. Era el verano del 94 y pues entré, o sea, fui, pedí una entrevista y me dijeron, ok, me entrevistaron, me hicieron pruebas, pues adelante y pude entrar, ¿verdad? Y yo no sabía, pues qué onda, yo no conocía a nadie ahí. Ellos ya se conocían porque había como que un proceso que le llamaban proceso vocacional. ¿Ellos te refieres a los compañeros? Ellos ya se conocían, mis compañeros ya se conocían, y yo no los conocía, yo llego sin conocerlos ni nada, y pues me fui como que estando, o sea, como que metiendo. Y ahí aprendí, pues los primeros años son humanidades y luego estudias filosofía, y ahí fue donde, pues, fue mi contacto con este tema de la filosofía, ¿no? El primer año, por lo regular, ahorita que decías es en San Pedro, pero luego ya el segundo vas allá. Te vas un Santiago, año de espiritualidad, ¿no? Allá en Allende. En Allende. Y luego regresas a Juárez, que en Juárez es en donde está la filosofía y la teología. Entonces yo estuve ahí y me quedé 5 años probando. Que fue prácticamente la mitad, ¿no? Sí. En ese entonces eran 9 años. Exactamente. Y yo hice un poco más de la mitad, 5 años y medio, un poco más de la mitad. Sí, dices que eso fue un punto de quiebre, porque es cierto, cuando uno vive algo que tiene que ver ciertamente con la vida y la muerte, digamos, te empiezas a cuestionar. Sí. Y te empiezas también a tratar de darle significado. Ahorita creo que ya voy entendiendo por qué logoterapia. Ahorita llegamos allá. Sí. Pero ¿cuál fue entonces? Dijiste, lo voy a intentar, o sea, te diste la oportunidad, digamos. Sí, ¿sabes qué? Dije, yo no voy a saber si, o sea, no quiero no probarlo. Exacto. Y dije, ¿cómo vas a saber si es lo mío o no? Pues tengo que probarlo. Y dije, no me quiero arrepentir de, es que yo pude haber sido. O sea, yo te puedo decir que ahorita, después de todo ese proceso, estoy convencido que esa no es mi vocación. Okay. O sea, porque lo probé, lo intenté hasta las últimas consecuencias, hasta que llegó un momento en donde dije, esto no es lo mío. Un amigo me dijo, yo te recomiendo nada más que no te salgas por alguien de adentro ni por alguien de afuera. Y yo, caray. O sea, ni porque te andes peleando con alguien adentro, o sea, que digas, ya no aguanto a este cabrón, ya me quiero salir. Okay. O, me gusta esta chica y ya me quiero salir, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues siempre tenía broncas adentro y yo quería salir corriendo porque traía broncas adentro con alguien a quienes aprecio muchísimo. Pero es que
Es que no sé qué tan profundizar con eso, porque a final de cuentas, pues oye, son mucha gente ahí. Es que a vienes full. de culturas diferentes, Ok. vienes de estratos sociales diferentes, de formas de pensar diferentes, y encierras a 60 pelados en el mismo lugar, conviviendo todo el tiempo. 60 de tu generación De nada mi más. generación. Más los... Más, Sí, todos llegamos, en ese entonces, no sé, éramos 250 o algo así. Ahorita ya son menos, pero era una generación muy grande, era de las últimas generaciones muy grandes en ese entonces. Y entonces, pues había alguien con quien no te llevabas, ¿verdad? Y con quien estabas discutiendo y con quien peleabas. Y afuera había alguien a quien le echaba el ojo, ¿verdad? Y yo decía, caray, se me iba el corazón de pronto. Y yo decía, no, pero lo mío es esto. Yo no tenía problemas con el tema de que si el celibato, no, sino de si esto es lo mío, pues esto es lo que agarro, ¿verdad? Pero sí si me voy a salir es porque yo estoy convencido que no es por aquí. Y entonces me fueron gustando los estudios, me apasionó la filosofía, era una búsqueda personal para saber quién era yo y qué onda, qué rollo o sea, ¿por qué diantres nació Alejandro? O sea, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿A qué vine al mundo? o sea, que actualmente o sea, pudiéramos decir que yo era un millennial precoz, porque estamos hablando de que los millennials estaban naciendo y yo traía sus preguntas, ¿no? ¿Estás adelantado para tu época? Adelantado, porque eso es lo que se preguntan los millennials, ¿verdad? Y yo, pues en los años 90 estaba haciéndome esas preguntas. ¿Qué rollo conmigo? Y la filosofía me fue abriendo estructurando mi pensamiento. Me enseñó muchísimo a estructurar el pensamiento, a hacer las preguntas correctas, a profundizar y a hacerme cada vez preguntas más ¿Profundas? Sí, preguntas comprometedoras. ¿Por qué una pregunta comprometedora? Porque de la respuesta que des depende ¿Cómo te vas a manejar en la vida? Cómo vas a llevar tu vida. Exactamente. Ahí hay una investigación al final, como una tesina, y en esa investigación era ¿para qué queremos conocer? ¿Y cuál es el tipo de conocimiento que tengo que estar buscando? Y entonces ahí profundizaba mucho en que hay preguntas de diferente tipo. Unas preguntas son, quiero saber por curiosidad, o quiero saber para poder hacer algo, como quiero saber cómo grabar un podcast, entonces busco un tutorial. O quiero saber qué es lo que me conviene hacer en mi negocio, entonces son como preguntas prácticas, preguntas poéticas, que es lo que yo le llamaba a los tutoriales, ¿verdad? Okay. Preguntas teóricas, como que nada más por curiosidad, pero había unas preguntas existenciales, que son hacia dónde dirijo mi vida y cuál es el sentido de mi existencia, ¿no? Y para qué suceden las cosas que suceden. ¿Para qué murió Fede? ¿Verdad? O sea, ese tipo de preguntas, no el de por qué, sino el para qué. Ahora ya sabes por qué. Ya sé para qué son los Kleenex, gracias. Oye, es que quien está viendo, llega Fabián y abre una caja de Kleenex y dije, no manches, ¿qué me vas a preguntar, güey? Y entonces... No, gracias por ser tan honesto de todo lo que estás diciendo. Yo abierto, yo sí soy un calcetín volteado, ¿no? Así, todo lo que necesiten. ¿Para qué murió Fede? Creo que la pregunta él cumplió su misión aquí en el mundo, y a todos los que estamos alrededor nos dejó un sentido de la vida, o sea, él tenía una pasión por vivir. Siempre estaba de buen humor. Yo Fede no lo conocí de malas. Bueno, una u otra vez, una o dos. Como buen humano. Como buen humano, pero era un pelado súper optimista,
siempre viendo lo bueno, siempre tenía un comentario positivo y a nosotros éramos un grupito como de 10, 12 chavos que nos juntábamos todos los miércoles. Yo me distancié de ellos por el entrar al seminario, pero sí me hizo ver como, caray, en cualquier momento se te va la vida y yo no quiero que me pesque la vida sin haber hecho la tarea que vine a hacer. A mí me acercó, yo quería estudiar arquitectura e ingeniería civil porque decía que prefería trabajar con materiales que con personas, porque el material era sumamente o sea, que puedes preverlo, ¿verdad? Predecible, y las personas no. Y el material, pues, si aquí dice que tiene una resistencia de tanto, eso es lo que resiste y ya, y la persona nunca sabes. Y para mí fue como si yo tuviera un camino. Quienes me conocieron en preparatoria, en secundaria, yo también recuerdo, era una persona bastante arrogante. Me iba bien en la escuela y era así como que, ay, ustedes quítense, ¿no? Y para mí fue como una explosión que me cambió de carril, me cambió de dirección y se hizo como en esta película de Gwyneth Paltrow de Sliding Doors, no sé si la recuerdas. No recuerdo. Una que llega y no alcanza a subirse a un tren, por eso se llama Sliding Doors, por la puerta del tren, y luego sí alcanza, o sea, se dividen como en dos universos paralelos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera subido ese tren y qué hubiera pasado si no? Entonces así se divide me lanzo a otro universo humano, en donde empiezo a encontrarme con las personas y empiezo a descubrir que no hay nada más grande en el planeta que las personas. Entonces, yo pudiera decir, en mi vida, ¿para qué murió Fede? Para que yo me humanizara. O sea, ese para qué no es único, ¿verdad? O sea, tendría que ser para cada persona que dé su respuesta. Exacto. Pero a mí me hizo irme por un camino humanista de ver al ser humano como realmente lo más precioso que hay en este mundo. Y ahí lo empecé. Te decía que al principio peleaba mucho y discutía mucho con algunos compañeros también por lo mismo, porque era mi punto de vista, mi razón, mi filosofía, lo que yo quiero, en lugar del encuentro, de compárteme tu visión del mundo, quiero saber qué piensas tú, quiero enriquecer mi mundo interior, ¿verdad? Y eso lo empecé ahí. Eso lo empecé ahí en el seminario. O sea, sí, tenía un amor muy grande por Dios, pero también se empezaba a desarrollar una semilla de este amor por las personas, que es en lo que ha derivado ahorita, ¿verdad? Que a lo mejor eso es parte de tu búsqueda, o sea, ahí haciendo esta carrera eclesiástica, pues es un amor por el prójimo, ¿no? Sí. No estabas estabas en tu búsqueda, o sea, no te estaba saliendo de lo que... No, en realidad estaba buscando, y me la he pasado buscando, o sea... No, pero ¿sabes qué? Me parece muy honesto de tu parte, porque realmente todos buscamos, a lo mejor no lo decimos tal cual, o a veces nos desviamos o no queremos escuchar. Ahorita que decías de la resistencia de las cosas físicas, Sí. pues más bien era tu resistencia, lo escucho como una resistencia personal a que tu llamado lo tenías muy a la vista, pero no querías entrar ahí porque sabías que te ibas a tener que echar un clavado y que iba a ser doloroso. Y que o sea, al encontrarme con el que está aquí adentro. Exactamente. O sea, porque ese encierro fueron unos años para encontrarme con el pelado que está aquí adentro. Tus pleitos, incluso que decías, la gente que dice, cuando estaba adentro me peleaba, pues no era con ellos, era todo tu pleito interno que traías. Bueno, claro. ¿Verdad? No, si ya nos metemos a Más proyecciones y todo lo que quieras, claro, porque te peleabas con las personas que proyectaban o sea, donde proyectaba yo lo que tenía, ¿verdad?
Sí, pero a final de cuentas, digo, simplificándolo era esta búsqueda. Sí. Y simplificándolo, por decirlo así románticamente, porque realmente es algo más profundo y más complejo. Sí. Y buscándome salí. Y buscándote saliste. ¿Hubo algo así como que en especial dijiste, ya estoy seguro? Porque no ha haber sido fácil, o sea, eso es una idea que estuve ahí rondando hasta que dijiste ya. No la tuve esa idea, no la consentí durante 5 años. O sea, yo realmente estaba enfocado en mi trabajo, enfocado en aprender, en estudiar, me metí mucho a los estudios, me costaba algunos aspectos del trabajo pastoral en ciertas áreas, o sea, como que no era... trabajaba en muchas, o sea, trabajábamos en parroquias, íbamos de misiones, había como que ciertas cosas que sí me gustaban, pero había otras en las que yo no encajaba. Y cuando entro a teología, y entonces empezamos a hablar, o sea, terminó la filosofía ahí, la etapa de filosofía, y entro a estudiar teología, yo dije, caray, esto ya es otra cosa, sí me gusta, pero ya era otra cosa, y dije, se me hace que ya esto se está pasando. No me lo notaba en mí, pero sí me encuentro en una ocasión en que salimos, me encuentro con una amiga de la infancia y me dice, oye, yo ya había visto como un par de años antes y me veía bien contento y me dice, oye, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Te noto algo. Y sí, sucedió algo en esas fechas, ya me acordé, fue un par de semanas antes de haberme encontrado con esta amiga de la infancia, que me dice, me invitan a participar, toco bajo eléctrico yo, y entonces tocaba muchos años, y me invitan a participar en un concierto que en el Auditorio San Pedro, en un concierto de algo así como un festival de Santa Teresita, que muy famoso entre los católicos, y entonces están leyendo unos poemas de Santa Teresita de Lisieux y cantando unas canciones o poemas de ella musicalizados, y estaba yo listo para entrar al escenario después de esa actividad porque íbamos a tocar ahí, y yo con el bajo eléctrico, y donde oigo una canción en donde decía, donde Teresita habla como que Jesús es su novio, ¿verdad? Con el que se va a casar. Y entonces voy oyendo eso, y de veras que en ese momento ahí me desmoroné. Fue en el 99, en octubre del 99. El 1 o 2 de octubre del 99. Ahí me desmoroné y caí hincado con el bajo eléctrico, me hinco así entre las bambalinas, ¿verdad? Y me suelto llorando. Y digo, es que esta mujer encontró lo que yo estaba buscando toda mi vida. Ella lo encontró. Y yo dije, Dios mío, yo estaba buscando eso y tengo 5 años y me entregué y estoy aquí y dando mi vida para encontrarme y porque eso yo lo quiero. Y entonces, en ese momento, se vuelve a activar esta flama de mi búsqueda y en ese mes empiezo a descubrir que pues estaba queriendo buscarlo afuera, ¿verdad? Queriendo como que pagar por él, por ese fuego interior. Como decir que si yo me entrego, que si yo doy mi vida, que si yo ayudo, entonces recibo. Entonces recibo a cambio, claro, ya me lo merezco. Ya me lo merezco. Sí, se trata de merecer. Porque era algo tan grande que entonces ese amor yo lo puedo merecer. Porque mira todo lo que renuncié. Claro. Me salí del TEC para entrar acá. Mira, dejé a mi familia. Bueno. Fui muy bueno, claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, cuando escucho esto, digo, si es gratis, güey. Y esta mujer lo encontró. Es gratis. Es que me dejaste pensando porque
A veces lo gratis sale caro. Vale muy caro. Pero vale la pena. Como les digo, sí vale la pena. Les digo en clase a veces, cuesta el doble, pero paga el triple. Y salí buscando eso. Me tomé un mes de silencio. Fui a ver qué rollo con mi vida, y fue cuando decidí que quería dejar el seminario, que lo que yo quería era formar una familia, casarme, tener hijos y entregarme con lo que yo era, no buscando ser otra persona. Uh-huh. Y así pasaron, salí del seminario y así es como allá en Guadalajara encuentro la opción de revalidar los estudios y obtener el título de filosofía. ¿Y allí terminas la carrera? Allá termino. En Guadalajara. En Guadalajara. En la UNIVA, se llama Universidad de Valle de Atemajac, en Zapopan. Okay. Y termino con una tesis que se llama el proceso o sea, la evolución del conocimiento por el proceso de ensayo y error. Aprendemos solo cometiendo errores. La tesis con la que yo me gradué era aprendemos cometiendo errores. Y en eso era bueno yo. O sea, yo soy bueno para cagarla. Pero también soy bueno para aprenderla. Pero ¿será que eres muy científico? O sea, como que dices, ¿cómo voy a saber si no... si no la riego? Sí, o sea, como que sí, meter y experimentarlo y vivirlo. Sí, aprendo viviendo, haciendo. Que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Sí, aprendo haciendo y regándola, y ha habido regazones que me han costado mucho. Pero pocas veces cometo 2 veces el mismo error. Ah, buen punto. O sea, realmente le encuentras como la sabiduría del hecho. Sí, una vez que me quemo, soy bien collón para volverme a quemar. ¿Es collón? ¿O es más bien que dices, ya sé cuál es el resultado? No, ya sé, si no lo quiero, pues no, ni me acerco. No. Y también lo viviste, o sea, porque tienes hijos. Sí. O sea, tú te diste esa oportunidad. Tiempo después tuve la oportunidad, me casé, uh-huh. Tuve 3 hijos, tuvimos 3 hijos. Andrea, que tiene 18, Alex de 15 y María de 13, con quienes he vivido esa experiencia de la que yo te hablé, que salí a buscar. O sea, para mí estas 3 personas, ¿sí?, son un universo por descubrir cada uno de ellos. Y cuando hablo con ellos y los escucho, yo creo que he aprendido más yo de ellos que lo que yo les he procurado enseñar. Y tuve la oportunidad, te digo, de ver, los he ido viendo como desenvolviéndose. Y sembrarles en ellos las preguntas desde pequeños, o sea, de que quiénes son, y tratarlos como lo que ellos, cada uno es, y descubrir quién es y qué es lo suyo, no imponérselos. Claro, pero a final de cuentas, tu guía o tu presencia o tu manera de el día a día permea en ellos. ¿Qué ves reflejado de ti en ellos? Te contaré en orden de edades, ¿no? Ajá. No hay prioridades. Para mí los 3 son claro, distintos y únicos e irrepetibles. Andrea es una super guerrera. Es una mujer
a quien admiro muchísimo. Me edifica mucho, es muy estudiosa, lee mucho, es muy aplicada, resuelve problemas, entrona, y junto con ella creo que este amor por el estudio me tocó trabajar mucho cuando ella estaba pequeña, pues de enseñarle a estudiar, de enseñarle a organizarse en la escuela. Es muy organizada, muy metódica. Entonces, por un lado, su entrega en todo lo que hace. Por otro lado, ella es alguien que es muy leal con sus amigas, muy leal con su pareja, muy entregada también a las personas. Que creo que ese es algún testimonio que yo les pude haber dado también a mis hijos. ¿Ya está estudiando? Ella está terminando la preparatoria. Ya. ¿Pero ya sabe qué? Ya entra dirección y administración de empresas. Es muy enfocada en los negocios, muy orientada. Alejandro le gusta el fútbol americano, es deportista, él es brillantísimo, él difícilmente se concentra en algo que no le interese, pero tiene mi mismo gusto por el deporte, por Star Wars, cosas así, ¿no? Star Wars. Bueno, también Star Wars tiene su filosofía, o sea, muchísimo. No, y Alejandro se inventa a veces unos super churros buenísimos. ¿En sentido figurado, supongo? Sí, en sentido figurado, porque de pronto saca unas conclusiones muy interesantes y también una de las cosas que tiene es que Alejandro es muy niñero, o sea, le encantan los niños, le encantan, a pesar de que tú lo ves, pues es un adolescente, tiene 15 años, pues disfruta estar con los niños, disfruta cuidarlos, disfruta convivir con ellos, también se entrega, también tiene un sentido del humor muy peculiar, que creo yo y también es muy bueno, él es bueno en cuanto que es inocente, no anda haciendo cosas con malicia, ni viendo a quién fregarse, ¿verdad? Andrea tiene un poquito más de eso. No sé si lo sacó de otro género. No vamos bueno, ahí sí no vamos María, la más chiquita. María es una filósofa. Cuando tuvimos el proceso, porque yo pasé por un proceso de divorcio, y para ellos fue muy doloroso, como cualquier niño. Para todos, pero bueno, estás hablando ya de la más joven, que de la más chiquita. Lo entiende diferente y María no lo entiende. Y María me llega un día y me dice: papá, ya sé para qué me pasó que mis papás se divorciaran. María tendría 10 años. ¿Para qué, María? Para poder entender a mi amiga fulanita que sus papás se están divorciando ahorita. Y entonces ella se queda en el recreo y no quiere salir. Y entonces yo la entiendo y me siento con ella. Y todo el mundo le dice: ándale, anímate, vente. Y yo sé que ella cómo se siente y que no se quiere salir, que no quiere hablar con nadie. Entonces yo me siento con ella y la escucho. Entonces a mí me pasó esto para yo poderle ayudar a las niñas que les está sucediendo lo mismo. Entonces digo, yo creo que si algo le sembré a esta niña son las preguntas. Pero las respuestas vienen de ella, rotundamente. Y tiene una filosofía y una forma de ver y una forma de entregarse y de ayudar. Es muy servicial, todo el tiempo anda ayudando a los demás, pero sobre todo tiene mucho estas preguntas del para qué, ¿no? ¿Del para qué? Te iba a preguntar ahorita, porque has dicho mucho lo de las preguntas.
¿Cuál es tu pregunta más recurrente? ¿Para dónde? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí ¿Qué para sigue? dónde? Ok. ¿Y cuál es tu guía? O sea, ¿cuál es el sistema para responderte esa pregunta? Los valores. O sea, necesitas tener unos valores bien centrales que son como una brújula, que te dicen, esto es lo que más vale para mí en este momento y esto es lo que no vale. ¿Cómo sabes que algo es un valor? Porque cuando lo obtienes, lo recibes, lo aprecias, te enriquece, y hay otras cosas que buscamos y luego no te llenan cuando las has obtenido. Entonces, replantearte los valores de qué cosa es importante, cuáles son tus no negociables. Eso es lo que son como la brújula que te orienta hacia dónde vas a seguir con lo que te está pasando. O sea, estás hablando que he experimentado, pues, a veces, pues, separaciones, muertes, pérdidas, etcétera, despidos, y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué voy a hacer con esto que me está sucediendo? Decía, como que la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué a mí? ¿No? Cuando algo nos pasa. Que es muy válida. Es válida. O sea, es ¿por qué? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y decía Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, pues que es una pregunta genuina, pero es una pregunta ingenua. En el libro del hombre en busca de sentido, que a grandes rasgos estuvo en un campo de concentración. En un campo de concentración, y que él pudo ver que las personas que tienen un para qué sobrevivir, pues sobrevivían, por encima de los que no. Entonces, esta pregunta es una pregunta como un poco inocente, de ¿por qué a mí? Un plan de víctima. Y hay una segunda pregunta que es ¿para qué? ¿Para qué a mí? Que es la que te recomiendan en los programas de radio a las 8 de la mañana. Mi compadre, a quien saludo, con quien ya he estado, al otro de México, que no lo conozco, o mi comadre, de entre semana en las tardes, a quien también saludo. Y te dicen, no te preguntes por qué, pregúntate para qué, ¿verdad? Bueno, ¿Y preguntarte por qué no funciona? Preguntarte por qué es hacia atrás, o sea, es como que mirar hacia el pasado. Y el pasado. Y te ayuda para que aprendas. Ajá. O sea, si es una pregunta genuina y una pregunta que sirve, pero no te puedes quedar ahí, sino es. De acuerdo. Y dices, bueno, el para qué. Y entonces el para qué proyecta hacia el futuro. Y dices, bueno, sucedió esto como lo que yo te decía, para qué murió Fede en mi vida. O para qué fue mi divorcio, en el caso de María, etcétera, ¿no? Y hay una tercera pregunta que nos planta. O sea, el por qué nos hace traer el pasado, el para qué nos proyecta hacia el futuro, pero luego tenemos que terminar con una tercera pregunta que es ¿y ahora qué? O sea, ok, ya sucedió, ¿y ahora? Sí, porque si no te quedas atrás o te vas a un futuro que todavía no está. ¿Y ahora? Que lo que se está viviendo es lo de ahora, este momento. Exacto, nos cerraron los negocios, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, se cayó la industria, ¿ahora qué vas a hacer? Se murió tu papá, ¿qué vas a hacer? Está enfermo tu hijo, ¿qué vas a hacer? Y a la vida se le responde actuando, ¿no? De que, no, vida, espérame, mira, vamos a andar haciendo. No. Negociándole. Negociándole. Entra en acción, actúale. Y esa es la pregunta a la que terminas aterrizando. Ok, ¿y ahora qué? ¿De aquí para dónde? Y tus valores son los que te dicen, por lo menos estos son los no negociables. Para allá jamás voy a ir. O sea, jamás regreso a este lado, o jamás haré esto que vaya en contra de lo que para mí es sagrado. Y ahí ya tu abanico de opciones, pues ya es más fácil encontrarlo, porque ya descartas unas por default. Ya descartas, y entonces ya tienes que decir, bueno, de lo que me queda, ¿qué es lo que me da más sentido, que le da mayor significado a mi vida?
la filosofía, ¿y después qué estudiaste? Después estudié desarrollo cognitivo, que es como el proceso cómo se desarrolla el pensamiento. Y la estudié porque daba clases en la universidad y teníamos esa oportunidad. Y a raíz de, bueno, que serán como 15 años después de esta maestría, regresé a la escuela a estudiar la maestría en desarrollo humano, a raíz de mi divorcio, precisamente. Ahí empezaste a estudiar desarrollo humano. Después viene la logoterapia. Después vino empecé la maestría en desarrollo humano, en donde me sirvió mucho para entender esto que te digo del ser humano, de quién es la otra persona y cómo encontrarte con ella. Y cómo no hay nada que yo pueda hacer para desarrollarte a ti. O sea, tú solo puedes desarrollarte. Yo solo puedo acompañarte. Haciendo las preguntas que pudieran ya ayudar a moverte. Y escuchando y encontrándome contigo. Y también otra cosa que te da la psicología humanista es en el entender que yo no estoy terminado. Entonces, tú lo has de ver en la terapia, que cuando una persona viene a consulta y tú estás, cuando te trae sus dolores, sus traumas, sus experiencias de vida, pues también te interpelan, o sea, también te tocan y tú también tienes tus procesos. Y entonces nos afectamos mutuamente, no es inocente. Es cierto. Sí, o sea, nos afectamos mutuamente. Y en esta experiencia del desarrollo humano, que implica el entender lo que son las relaciones, el entender lo que es la comunicación profunda a niveles más profundos, pues me ha traído una comprensión del otro que yo jamás había experimentado y que me permite vivir aquello que yo había venido buscando toda la vida y venir a ver que estaba en el próximo. Fue un escalón ya más firme otra vez en el avance de tu vida, en tu conocimiento. Sí, fue a raíz de un quiebre, o sea, así como te he contado el quiebre de Fede, el quiebre de ese concierto en el que estuve, que salí del seminario. El quiebre de mi divorcio fue un quiebre sumamente doloroso. Habíamos tenido un conato de divorcio 7 años antes, que fue durísimo, en donde me quedé yo solo con los niños como un año cuidándolos, y luego dimos la oportunidad de construir y de reconstruir la relación. Trabajamos en ese proceso de restauración y 7 años después, bueno, se viene como un cáncer que regresó, viene el divorcio y quedé pues muy desorientado, llegó un momento en donde yo no sabía ni quién era, ni otra vez, ¿verdad? Me había estado dedicando, me había ido bien en temas de capacitación, que era lo que me he dedicado muchos años, y sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, me sentía como que era una careta, ¿verdad? Como que estaba viviendo un personaje, la vida de un personaje. Y yo decía, es que ya no sé qué personaje soy, porque en mi oficina soy uno, en casa soy otro, con los amigos soy otro, y fui desarrollando este ego. Y sin embargo eres el mismo. Sí, pero ¿y el yo? O sea, ¿dónde está? Entonces, ¿quién soy yo? Yo ya no sabía quién era yo. Y entonces, todavía casado, le hablo por teléfono a Arturo Pérez, que es psicólogo y es tío mío y es padrino, compañero con quien estoy estudiando la logoterapia. Es compañero ahí en logoterapia, compañero de la Ibero,
y le hablo y le digo, ando bien perdido. Y me dice, es bueno, eso es bueno. Qué buen punto. Estamos en el mejor momento, ¿se cuenta? Bueno, yo tenía como 38 años. Y yo experimentando la crisis de la mitad de la vida, digo, qué rollo con mi vida, güey. O sea, tengo la casa que quería, el carro que quería, la familia que quería. Pues no querías todo esto, güey. Ya está. Y todavía te queda camino. En la mitad de la vida y yo, y no voy a aguantar este ritmo, no voy a aguantar mi salud, ya no aguanto el trabajo. Y me dice, me recetó un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento. Y se trata de encontrar tu elemento, de descubrir quién eres. Voy a hacer una pausa porque ahorita que decías de cómo a veces cuando estás como terapeuta o como coach, cómo te espejeas, ¿no? Y ahorita que vas contando, mi quiebre fue a los 38. Y en ese buscar respuestas, alguien me dijo, lee este libro, ese que acabas de decir. El Elemento. El Elemento de Ken Robinson. La madre! Y la anécdota que más se me quedó, que en ese momento, te voy a ser honesto, o sea, dije, pinche libro ni sirve. No estaba todavía preparado, faltaba todavía más cosas. Pero hay una, ¿cómo se llama? Como una historia ahí que cuenta de una niña que la tenían... Que era una bailarina. Sí, que la tenían diagnosticada así como déficit de atención, una cosa así. Hiperactividad. Sí. Ajá. Y después la encierran y le ponen música y empieza a bailar y dice, lo que pasa es que su hija es una bailarina, eso es todo. Sí. Eso es todo. Pero bueno, te receta, es muy curioso que dices, me recetó. Sí. No me recomendó, me recetó. Es una libroterapia. Sí. ¿Qué encontraste ahí? Y no, pues, ¿qué te voy a decir? Llego ahí con Ken Robinson menciona un test que es de Myers-Briggs. ¿Un test de? De personalidad, que es el Myers-Briggs. Ajá. En donde divide la personalidad en 16 personalidades. ¿Sí? Uh-huh. Estilos. Esta historia la cuento en mi blog, ahí en alexperez.blog. Es el más visitado porque el artículo se llama por cómo conocí la traición. Y entonces, un día estoy leyendo ese libro y veo que sugiere que contestes ese test y cuenta un par de historias de gente que contestó el test y se dio cuenta. Y entonces me meto, pero dije, voy a contestarlo brutalmente honesto. Brutalmente honesto. O sea, no estoy queriendo, como que ya me habían puesto psicométricos para un trabajo, ¿verdad? Y cosas así que te ponen. Y pues no van a decir, y tu escritorio está desordenado, pues tú pones que no, ¿verdad? Y alguna vez pensó en matar a su papá, pues no, ¿verdad? No, aquí sí pensé, y a mi mamá también, y a mi abuela también, ¿verdad? O sea, el Edipo, sí, o sea, dije, voy a hacerlo brutalmente honesto. Lo contesto en línea, en mi teléfono, estaba por entrar a una entrevista, una cita. Oye, y me da el resultado, y me sale calculando, y me sale su personalidad es, y me pone unas letras, ENFP. Y no sé qué, y empieza a decir, los ENFPs son espíritus libres, son personas espontáneas, orientados hacia las personas, que no les gusta que las encasillen, y empiezo a leer. Güey, tuve que irme, me disculpé y dije, me disculpan, pero me tengo que salir. Y me salí y me fui al estacionamiento a llorar, a los 38, 39 años. Me suelto llorando porque digo, yo estaba buscando a este cabrón toda mi vida. Es que este güey que está aquí, soy yo. Y dije, este es el que quiero ser, o sea, es que este es el que soy. Y algo... ¿Y no te sentías así? Sentía que estaba aquí adentro bien... Muy adentro. Muy adentro, pero yo ya tenía como que máscaras. Volvemos a lo mismo.
me lo tengo que ganar. ¿Te fijas? O sea, me tengo que ganar el sueldo, me tengo que ganar el cariño de mi esposo, me tengo que ganar el respeto de mis amigos, me los tengo que ganar. ¿Y este güey que está aquí qué? Ahorita la colación del niño de ayer, ¿verdad? Del Día del Niño. Pues este es el niño interior, este era. Fue muy doloroso que llego yo con la que ahora es mi ex esposa y le cuento bien emocionado, mira. Y me dice, es que yo no me casé con ese. Y de ahí se vinieron muchas situaciones difíciles que terminó en un divorcio. Y ahí estaba yo un día, meses después, ya divorciado, en un estacionamiento, con el pinche huerco este aquí, interior, que yo acababa de encontrar. ¿No? Y era lo único que tenía. O sea, ya estaba divorciado, ya había perdido. O estaba, es más, no, estábamos en proceso, ¿verdad? Pero ya no tenía la casa, ya no había mis hijos. Y yo, órale, huerco, Alejandrito, ¿verdad? Tú y yo, pero ya te tengo. Y de aquí vamos a reconstruirnos. Y le hablo nuevamente a Arturo, me dice, vente al consultorio. Y me dice, ¿por qué no te vienes al diplomado en la noche de psicología positiva? Y entro al diplomado en la noche a psicología positiva y ahí aprendí 3 puntos clave. 1, que la felicidad no es estar contento todo el tiempo, sino implica relaciones positivas, el sentido de vida, tener logros, tener orientación. O sea, un concepto que le llaman el PERMA, ¿verdad? Es un concepto más amplio. 2, que es imposible fisiológicamente estar feliz todo el tiempo, porque nuestro cerebro no está preparado para eso, y porque se adapta a los placeres, y que no es la vía del placer por donde encuentras la felicidad. Y 3, que la felicidad depende más de lo que hacemos que de lo que nos sucede. O sea, las circunstancias representan un 10% de nuestro nivel de felicidad. Pero el 40%, el 50% son nuestra genética y el 50% depende de nuestras acciones y conductas. Y entonces dije, a la madre, entonces yo puedo, a pesar de todo esto, ser feliz, porque no tengo que estar contento para ser feliz. Pero si yo le encuentro un sentido a mi vida, si yo encuentro un sentido a esto que estoy viviendo ahorita, si yo de esto vivo en generosidad y me entrego a otras personas y empiezo a ayudar a otras personas a que se encuentren como yo me encontré, puedo ser feliz aunque no esté atacado de la risa. Y ahí empezó ya a subir la escalera. Que luego después de ahí 2 muletas fueron la psicología positiva y la otra la logoterapia. Esta terapia de la búsqueda del sentido. Del sentido, no solo el sentido de mi vida, sino el sentido de este momento. Este momento que está pasando, ¿por qué? ¿Por qué ahorita, el 1 de mayo, estamos Fabeg y yo hablando aquí de esto? Bueno, pues por algo. 1 de mayo, Día del Trabajo. Día del Trabajo, porque estamos hablando de esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver este acontecimiento en mi vida? ¿Y cómo se vincula con todo el resto de mi vida? Esa es mi... Pero, ¿y ahorita te lo estás preguntando? ¿Ya te contestaste? No, no para sé, que lo compartas, digo. No, sí, con algo muy en el... Lo encontraremos después. Pero sí, alguien estará escuchando esto que estoy contando. Y alguien dirá lo que yo en alguna vez dije, es que este cabrón encontró lo que yo ando buscando. Y si esto que yo estoy compartiendo le puede servir a alguien y le puede afectar positivamente, pues ahí hay un sentido, ¿no? Ahorita que dijiste de cuando estabas con estudiando la psicología positiva y cómo encontraste este niño que tenías ahí a un lado de ti mismo, me acordé escucharte decir que a veces los papás nos desgastamos mucho por complacer a los hijos, pero ese es algo
que nunca se va a dar. Jamás. Jamás. No se puede porque por un fenómeno del cerebro que se llama adaptación hedonista. ¿Qué es? Que, haz de cuenta, cuando nosotros experimentamos un placer, el cerebro está hecho para sobrevivir, para protegernos de las amenazas del entorno. Entonces, todo lo que le quite, lo que desvíe al cerebro de esa función, ¿sí? Va en contra de la naturaleza de nuestro cerebro, que nuestro cerebro lo que está completamente buscando amenazas para protegernos. Porque eso es antropológicamente ya. Sí, o sea, fisiológicamente, o sea, eso es de nuestro cerebro reptiliano, ¿verdad? Entonces, la experiencia de placer es una experiencia de alta vulnerabilidad para nuestro organismo. O sea, cuando estamos experimentando placer, ¿sí? Nuestros niveles de alerta disminuyen. Entonces, lo que hace el cerebro se adapta a ese placer. ¿Estamos? O sea, si te fijas, siempre que hacía el coyote para atrapar al correcaminos, le ponía la comida y cuando el correcaminos estaba comiendo, lo atacaba. ¿Por qué? Pues porque a los animales es más fácil atacarlos si están en un momento de placer. En muchas películas sale que los atacan a los enemigos cuando están borrachos, cuando están... ¿sí? Entonces, esa metáfora, transfiriéndola a nuestro cerebro, eso sucede. Entonces, cuando tú pruebas por primera vez una sustancia que te produce placer en el cerebro se emborracha del placer, ¿sí? De la oxitocina, serotonina, etcétera, ¿sí? Te emborrachas de placer. Y entonces pierde conexión con el entorno, te pones vulnerable y lo que va a hacer el cerebro es que se va a proteger para la siguiente vez. Entonces vas a volver a comer la misma cantidad de la sustancia y tu cerebro va a producir menos serotonina, menos oxitocina, menos dopamina. Y entonces por eso necesitas más para tener ese efecto. No solo con las drogas, con el chocolate, ¿sí? Con el queso, con la que sea. O sea, el helado. El helado, ¿no? Y entonces el niño le das una cucharita de helado, le encantó. Al siguiente quiere la bola completa, luego quiere el cono, luego quiere doble. Luego lo quiere en sundae, ¿verdad? Lo quiere con chocolate y ya no llena. Quiere la siguiente, porque quieres esa experiencia de placer, pero tu cerebro se adaptó. Entonces lo mismo sucede con los bienes materiales, entonces las adicciones en general. Con las adicciones cualquiera, con las compras, con lo que quieras. Tú tienes una experiencia de placer y requieres más para la siguiente y más para la siguiente y nos adaptamos. Entonces, querer complacer a alguien, a tu hijo dándole algo y dices al siguiente se lo vuelves a dar, no, yo no quiero esto, yo quiero el que sigue. Sí, y hay quien te lo dice hasta directo y dardo en el corazón, ¿verdad? Pero pues así lo acostumbraste, o sea, entonces y es humano, va a ser por reflejo, digamos, lo va a hacer. Exacto, por eso este tema de la felicidad, pues la parte del placer es muy pequeñita. También está la parte del camino de la virtud, de lograr cosas, de experimentar el dominio propio y esto nuevo que estábamos platicando de los estoicos, ¿no? Del neoestoicismo, del control, de alcanzar. Y la tercera camino es el sentido. El encontrar el sentido, el para qué, el sentido de lo que tú estás viviendo y tener experiencias significativas más que experiencias placenteras. O sea, ¿tú puedes decir en una frase para qué estás aquí, en este mundo? Yo pienso, no tengo una respuesta de para qué vine, pero sí tengo una respuesta de para qué estoy viviendo hoy. Sí. Porque también he notado que a lo largo de la vida vas cambiando y vas madurándola. Pero yo sí te puedo decir que hoy, ¿sí? Yo estoy aquí para
para ayudarme, para yo convertirme en mi mejor versión, ayudándote a ti a convertirte en tu mejor versión. Y eso es lo que hago con cuanta persona entro en contacto. Y el haber descubierto que no era, que yo no tengo que manejar unas máscaras, que yo no tengo que andar siendo una persona que no soy, para que me paguen. Entonces me ha permitido entrar en contacto y tener experiencias muy humanas dentro de incluso en el plano de los negocios. Te decía hace rato, ahorita ha habido sesiones de coaching con empresarias, que ayudo a muchas empresarias en sus negocios, y me decían, es que Alejandro, es que es imposible conectar por medio de estas cosas. Eso sí, más complicado. Sí, dicen, es que yo antes era muy personal y no conecto por Zoom. Bueno, 30 minutos después de estar hablando, estamos llorando los dos y le digo, oye, Gabriela, ¿te das cuenta? Se supone que no conectaba. O sea, tú estás en Sonora, yo estoy en Monterrey y yo te siento aquí bien cercana de mí. Y estamos hablando de negocios. Y lo único que le dije es que yo no tuve, ella me decía, yo nunca tuve una jefa que me enseñara. Yo no tuve una jefa, yo aprendí mi negocio sola. Y entonces yo sintiendo lo que ella vivía, le digo, tú tienes la oportunidad de ser la jefa que siempre quisiste tener. Y en eso, donde se lo digo, ¡pum!, se quiebra. Sí, claro. Entonces yo la sentí muy cercana. Para eso vine, a tocar vidas. Creo que el asunto de la felicidad es como que un tema muy del mundo, en el sentido de que a veces se hacen estas preguntas, no hay respuesta, o no se hacen las preguntas adecuadas, o no se quiere tocar precisamente eso, algo que sabes, como dices tú, que va a costar el doble, pero vas a ganar el triple. Porque ahorita dijiste una frase muy interesante de cómo, aunque no me esté botando de la risa, pero soy feliz. Sí. Porque a veces, de pronto, es que no siento nada, pero estás bien. Sí, es que estoy bien, pero entonces, ¿por qué? Porque luego también tanta pseudofilosofía te empieza a cuestionar cosas que ni siquiera, o sea, te confunden a veces más. Mucho más. ¿Sí? O sea, es que yo lo veo que él ríe, él está feliz, y yo estaré feliz. O sea, como que de pronto confunde y queremos siempre como sentir ese placer, que ahorita ya lo has explicado, que es insostenible. Pero entonces esa pregunta de la felicidad siempre como que todo el mundo se lo cuestiona, y más en ciertos momentos de la vida. Sí. Mi pregunta es, a grandes rasgos, ¿qué es la felicidad? O cuando no te sientes feliz, ¿qué pasa? Mira, por encima de la felicidad, creo que está la felicidad. A veces la entendemos como la vida placentera, ¿verdad? Esto es de lo que hablábamos. Y luego Maslow nos decía que en lugar de buscar esa vida placentera, lo que hay que buscar es la autorrealización. Bueno, el mismo Maslow reconocía ya al final de su vida que era la autotrascendencia lo que en realidad desborda al ser humano. Y es más, la palabra autotrascendencia significa precisamente eso, desbordarte. Significa salir de ti para encontrarte con algo que es más grande que tú. Entonces, para autotrascendente es como si yo empezara a vertir agua en esta taza, ¿sí? O empezar a brotar agua de adentro de la taza hasta que se llena completa y luego se desborda. Entonces yo empiezo a brotar de mí la fuerza, el poder, la generosidad, la caridad, etcétera, mis valores, hasta que se desbordan, salen de mí y luego ya me oriento hacia la otra persona. Entonces,
más que andar buscando la felicidad como este placer, como esta emoción de alegría, más bien es como esta sensación de plenitud, y todavía más que de buscar mi plenitud, mi desbordamiento, mi autotrascendencia. El decir, yo no nada más vivo en mi cuerpo, sino yo vivo en las personas en las que he tocado, yo vivo en lo que he dejado en el mundo, yo vivo en las personas con las que se llevaron algo de mí. Pero no significa que lo voy a ver todos los días en ese desbordamiento. No, es que es imposible. O sea, también hay días de trapear el piso y lavar la ropa, por un lado. O sea, hay días tediosos, y también hay días malos, y también hay días dolorosos. Hay días de despedirse, hay días de lluvia en donde pues se caen las casas, etcétera. O sea, y yo creo que los más difíciles son lo que yo les digo, los días de en medio, o sea, que son los normales. Los es como estándar, o sea, como que... O sea, en que pues, tienes que hacer la comida, lavar los platos, hacer la tarea. Y dices, ¿y esto para qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es que los días de en medio conectan el punto A con el B. Ese es su sentido. O sea, conectan el momento en el que te propusiste una meta y el día en el que la cumpliste. Y hay muchas tareitas aquí. ¿Y qué sentido tiene esta tareita? Pues conectar esto con esto. ¿Todo de lo que hemos hablado lo has resumido en un libro? Tengo 2 libros. Okay. En el blog tengo muchas cosas. Hay un libro que no he escrito, pero no encontrarás mi historia más que en sentido figurado en La senda del descubrimiento, que es el segundo. Mi primer libro fue Hazlo, y explica toda esta parte psicológica de por qué postergamos las cosas, por qué no actuamos, por qué... Luego escribí La senda del descubrimiento, que es un cuento, es una metáfora. Ahí viene mi vida, pero es puro simbolismo, y está hecha para que el que lo lee lo puede transferir a su propia vida. O sea, de hecho el protagonista es el lector. Está escrito en segunda persona, entonces te dice, tú saliste y caminaste y entraste y subiste, bajaste, todo está así. Entonces tú estás leyendo y te está diciendo lo que estás haciendo, y vas reflexionando, vas haciendo preguntas: ¿quién soy? ¿Qué es importante para mí? ¿Cómo soy realmente? Porque hay algunas escenas así como esta que te decía de que yo me ponía máscaras. Llega un momento en donde tú llegas a un manantial donde está brotando agua y tomas agua cristalina, y luego te sientas en un tronco y había una lagartija que no viste, y entonces te preguntas, caray, o sea, ¿soy así, tengo camuflaje o soy cristalino? Y haces ciertas metáforas de esa forma. Vas pasando por diferentes situaciones, hay un momento en que quieres tirar la toalla, te persigue un oso, caes en un río, vienen muchas aventuras a través de este camino en la sierra que se llama La senda del descubrimiento. Y en el blog sí he escrito todas estas experiencias de mi encuentro con la psicología. Actualmente tengo un par de libros ahí en tintero. Hoy en la mañana dije, necesito ya empezar. Sí. Necesito retomarle. Y bueno, pues, pero en clase siempre comparto estas historias. ¿Cómo te gustaría ser recordado? O por lo menos a la gente cercana. Como alguien que valió su vida. O sea, que digan, yo quisiera que dijeran, valió la pena que viviera este güey. Porque cuando me atravesé con él, algo me dejó. Algo me dejó. Veo la vida, Fabe, como un tren en donde somos compañeros de
de asiento. Ujú. Oye, aquí estamos, o sea, tú te vas a bajar en la siguiente estación, yo me voy a bajar después. Pero es de... Hablé con Alex 1 hora, 1 hora y media en el podcast y me dejó esto, que me cambió mi forma de relacionarme con mi hija, o me cambió, me tocó, y ahora simplemente pues, dejé esto o hice aquello, o sea, pero siempre o yo me veo como arrancarme un pedacito del corazón y dejarle a aquella persona con la que me encuentro, como un intercambio, y me llevo yo algo de ella. Así es como quiero ser recordado. No quiero ser recordado como el máximo no sé qué, como el gran empresario. No soy para nada gran empresario, no soy para nada máximo exponente de nada. Sin embargo, lo haces muy seguido y muy bien. Sí, pero lo único que hago es solo sé ser Ale. ¿Sí? Y yo descubrí a Ale aquí adentro, y lo que quiero es que tú descubras, al mostrarte lo que yo descubrí, que tú lo descubras quién es Fabe. Y que tú puedas ser tú. Porque tú eres lo más grande de ti. Y tú tienes unos dones y unos talentos que no son para ti, son para nosotros. Entonces, si yo te ayudo a que tú te conectes con ellos, pues nos los das, nos los compartes. Y entonces, así es como tú terminas siendo más feliz. ¿Sí? Porque te desbordas, ¿te fijas? La forma es quitar las cosas de las que te pusiste y que te desbordes y que nos des el agua que tú tienes de ahí. Porque nosotros la necesitamos. Nosotros, me refiero a tu pareja, tus hijos, tu familia, tus vecinos. Ser ese medio. Y eso es esa es la forma en la que yo quisiera ser recordado, como si dijeran, un día me encontré con un chavo que me hizo encontrarme conmigo. Pues yo creo que sí va a suceder. Es parte de lo que hacemos aquí en el podcast. Que alguien se lleve ese pedazo. Y te agradezco muchísimo esta experiencia, este compartir. Yo te agradezco a ti que hayas aceptado la invitación y que lo hayas hecho de una manera tan transparente, tan abierto, tan honesto, tan Alex. Ya no sé ser otra persona. Qué bueno. Bueno. Y en eso pudiera decir que me he especializado en entender y en ayudarle. Y ¿sabes qué me sucede? Que cuando llego a las empresas los entiendo. Y a veces que les digo, tú finges ser así, pero en realidad tienes esto. Y así como que, ¡a la madre! Nos conoces más que lo que lo que nosotros nos conocemos. Y sí, y les digo, es que si ustedes vieran lo que tienen ahí adentro. Esa se hace cuenta que esa es mi pasión más grande. O que ha sido mi pasión más grande en los últimos años. Todo lo que hago es ayudarle, o sea, es mostrarles un espejo. Mírate, güey. Eso es mi jale. Si alguien quiere tener más contacto o seguirte, ¿cómo te encuentran en las redes? alexperez.mx. Creo que así es en Facebook, en Instagram. alexperez.blog. ¿Lo donde escribes? Es en el blog. Y ahí me pueden contactar a través del Instagram o de Facebook o tengo rato que no he publicado mucho recientemente. Sigo escribiendo, pero escribo mucho a mano. O sea, y estoy como te digo, juntando materiales para estas nuevos libros. Traigo 3 temas en los que estoy trabajando ahorita. Pero lo que he contado viene ahí, en grandes rasgos.
Entonces, estoy a sus órdenes y si a alguien le interesa. Y también en dónde, ya sé en dónde, aprovechando el anuncio. A ver. Plenia.academy. Plenia.academy es la página, esa es la academia de desarrollo humano que hice ahora en la pandemia, que empezamos el año pasado. Así lo encuentran, Plenia.academy en redes sociales también. Y ahí sí publicamos todos los días, ahí sí hay muchísimos materiales, hay cursos, y ahí está el taller de la senda del descubrimiento, que es precisamente esta experiencia de ir descubriendo quién eres en realidad, para que saques esa mejor versión tuya. Pues con eso vamos a cerrarnos, vamos a ir con eso. Muchas gracias una vez más. No, hombre, Fabián, mil gracias a ti, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, bendiciones.